A ver, pensemos en una cosa. ¿Alguna vez nos hemos parado a analizar cómo, a veces, con solo mover un par de palabras en una frase, el mensaje cambia por completo? Es que es un fenómeno increíble que usamos todos los días casi sin darnos cuenta. Vamos a fijarnos en estas dos frases. La primera, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Aquí, todo el peso parece recaer sobre el año, sobre lo que pasó en ese momento concreto. Pero, ¿y si le damos la vuelta? La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. De repente, la protagonista absoluta es la guerra. Y aquí viene lo interesante. Son exactamente las mismas palabras. Entonces, ¿por qué la sensación es tan distinta? ¿Qué es lo que está pasando por debajo, en esa arquitectura invisible de la oración? Pues bueno, este cambio no tiene nada de casual. Es un mecanismo súper sofisticado que utilizamos para guiar la atención de la persona que nos escucha. Es como si al hablar fuéramos los directores de fotografía de nuestras propias frases, ¿no? Decidiendo qué se queda en un segundo plano y a qué le ponemos el foco justo encima. Para poder descifrar este código hay que empezar por los cimientos. Toda conversación se construye sobre una distinción básica. Por un lado está la información que ya se conoce, el tema, que es como el terreno de juego compartido. Y por otro, la información nueva, el rema, que es la chispa, el dato que justifica que estemos hablando. Lo conocido frente a lo nuevo. Esa es la base de todo. Venga, vamos con la primera pieza clave de esta arquitectura. Cuando queremos organizar la conversación y, sobre todo, dejar muy claro cuál es ese terreno conocido, usamos una herramienta potentísima que se llama tópico. Un tópico es básicamente, y para que nos entendamos, coger un trozo de la frase, sacarlo de su sitio natural y plantarlo al principio como si fuera una etiqueta bien grande. Es una manera de decir, ojo que ahora vamos a hablar de esto. Se establece el marco, el contexto, antes de soltar la información principal. Y lo bueno es que esta herramienta es súper flexible. Podemos topicalizar algo tan concreto como la fruta, para organizar una tarea, por ejemplo, o podemos acotar un tema mucho más abstracto. De la vida privada, mira, no me gusta hablar. O incluso una acción entera dándole una fuerza tremenda. Claudicar, eso no entra en mis planes. Entonces, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo sabemos que estamos ante un tópico? Pues hay dos pistas que son casi infalibles. La primera, suele haber una pequeña pausa justo después, una especie de coma mental. La fruta, coma. Y la segunda, que esta es crucial, casi siempre aparece un pronombre que hace de eco más adelante. La fruta, coma, me dijo Alicia que la iba a comprar ella. Ese la es el chivato. Es el ancla del tópico. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda. Si el tópico era el escenario, el plano general, nos falta el protagonista, nos falta la estrella del espectáculo. Y a eso lo llamamos foco. El foco es el primerísimo primer plano, es el zoom dramático. Es esa información nueva y esencial. Es el núcleo, la razón de ser de la frase. Es la parte que no se puede quitar, porque si la quitas, la frase se desmorona, pierde todo su sentido, es aquello que queremos destacar por encima de todo lo demás. Fijaos en la diferencia. Decir me encantó la película es una opinión bastante neutra. Pero si decimos a mí la película me encantó, la cosa cambia. Estamos poniendo todo el peso, todo el foco en el a mí, contrastando nuestra opinión con la de otros, aunque ni siquiera los mencionemos. La intención cambia por completo. Y claro, esta intención nos lleva a distinguir dos tipos de foco. Por un lado, el presentativo, que simplemente introduce información nueva. Si alguien pregunta, ¿qué ves? Y la respuesta es, veo una barca, el foco es una barca, sin más. Pero luego está el foco contrastivo, que es mucho más potente. Selecciona una opción y al hacerlo está rechazando las demás. No quiero esta camisa, sino aquella otra. El foco no solo afirma, sino que también niega. Muy bien, y esto nos lleva al meollo de la cuestión. A veces, resulta que tanto el tópico como el foco pueden aparecer al principio de la frase. ¿Cómo los distinguimos? Pues para eso necesitamos un pequeño kit de herramientas para no confundirlos. Vamos a imaginar este dilema. Una frase empieza con la palabra eso. ¿Cómo sabemos si eso es el escenario sobre el que vamos a hablar, es decir, el tópico, o si es la estrella de la información, el foco? Pues aquí está nuestro kit de supervivencia. Son 4 pruebas. Primera, la función. ¿Establece el marco o es el dato nuevo? Segunda, el pronombre chivato. ¿Hay un lo, la o le que los repite? Si es así, es tópico. Tercera, la pausa. ¿Hay una coma mental? Si la hay, tópico. Si todo fluye seguido, foco. Y cuarta, y esta es muy reveladora, la posición del sujeto. Si el sujeto salta al final de la oración, es una señal clarísima de foco. Vamos a verlo en acción, que es como mejor se entiende. Eso lo digo yo. Notamos la pausa y sobre todo el pronombre lo. Aquí eso es el tópico, el marco de la conversación. En cambio, eso digo yo. Aquí no hay pausa, no hay pronombre y además el sujeto yo se ha ido al final.
Aquí eso es la información clave, es el foco. La diferencia es abismal. Pero a veces, la lengua no se conforma con dejarnos pistas sutiles. A veces, lo que quiere es poner un letrero de neón parpadeante para que no tengamos ni la más mínima duda de cuál es el foco. Y para eso, tiene herramientas explícitas. La primera herramienta son los adverbios de foco, palabras como solo, también o incluso, cuya única misión en la vida es apuntar con un puntero láser a la información importante. No es lo mismo decir el doctor recibe los martes que el doctor recibe solo los martes. Esa palabra lo cambia absolutamente todo. Y la segunda herramienta son estructuras enteras, construcciones de frase, diseñadas para enfatizar. Miremos este ejemplo. Borges murió en esta casa, es un hecho, un dato. Pero si construimos la frase como fue en esta casa donde murió Borges, estamos usando una estructura mucho más compleja, mucho más aparatosa, con un único objetivo: que no quepa ninguna duda de que el foco, la información que queremos grabar a fuego es en esta casa. Entonces, llegamos al punto crucial. ¿Por qué importa todo esto? Pues porque entender la diferencia entre el escenario, el tópico, y el protagonista, el foco, no es un simple detalle para puristas de la gramática. Nos convierte en mejores comunicadores y, sobre todo, en oyentes mucho más críticos. Y eso nos deja con una pregunta final, para reflexionar. ¿Por qué a veces recurrimos a construcciones que parecen tan elaboradas? ¿Por qué elegimos una frase como «de eso es de lo que no me fío», en lugar de la forma simple «no me fío de eso»? ¿Qué capa extra de significado, de intención o de emoción estamos intentando añadir cuando construyemos la frase de esa manera tan particular? Ahí queda la pregunta.